El Día del Periodista nos recuerda una fecha muy importante, el 9 de febrero del año 1791. En esa época circuló el papel periódico de Santa Fe de Bogotá, el primer semanario en la historia del periodismo colombiano. Allí escribieron Antonio Nariño, el sabio Caldas, y hoy nosotros también queremos recordar esa importante fecha. Fue institucional ya, con la Ley 51 de 1975. Bienvenidos. La libertad de expresión como derecho de las personas es inalienable y debe ser respetado en toda su dimensión, no amedrantado, no negociable, ni violado. En la práctica, el periodista tiene el derecho de opinar e informar sobre cualquier tema o suceso, constituyéndose de esta forma en un hombre público, por lo cual debe tener siempre presente su responsabilidad social. Recordemos que la comunidad tiene derecho a ser informada, pero bien informada, de manera objetiva, veraz y oportuna. Los periodistas tienen igualmente la obligación moral de ser los veedores y fiscales de las acciones de los hombres públicos y de las actividades del Estado o entidades afines que promulguen el desarrollo socioeconómico de la nación. Los medios informativos y de opinión son los pilares fundamentales de la convivencia y de la nueva estructura de la sociedad. Sin eso, no tenemos nada. Y eso permite que haya un enriquecimiento tanto de los medios de comunicación, aprovechando la técnica y la intelectualidad, como también la misma sociedad. Nosotros informando, sabiéndolo hacer, y la comunidad participando. En la actualidad, el periodismo es una profesión de alto riesgo en el Valle del Cauca, ya que son los medios de comunicación a nivel local y regional los encargados de difundir los acontecimientos ocurridos diariamente. Los periodistas, al llevar a cabo su labor, se enfrentan a diversas situaciones, como el conflicto armado, amenazas, intimidaciones de lado y lado, trabajos hasta altas horas de la noche, agresión, demandas, bloqueos económicos, censura. Los periodistas están sometidos a una serie de peligros debido a la violencia, corrupción y mal uso de la política local, regional y nacional. Los profesionales de los medios de comunicación que trabajan en zonas de conflicto tienen condición de civiles. La mayoría de los grupos beligerantes respetan cada vez menos esta condición, desconociendo el derecho internacional humanitario. Los periodistas que trabajan en zonas de conflicto armado, como el departamento del Valle Cauca, en especial los reporteros locales y regionales, no mueren a causa de balas perdidas, son blanco de actores armados que los involucran en el conflicto. Yo creo que en Colombia es un ejercicio difícil por las diferentes presiones que se deben afrontar. Yo creo que sin duda el problema, la mayor amenaza que hay para la libertad de prensa es el tema económico y el tema de seguridad. El tema económico porque la pauta publicitaria está muy restringida y casi siempre el mayor pautante es el Estado, con lo cual se restringe muchísimo la independencia periodística. Y el tema de la seguridad, por supuesto, estamos en una zona muy complicada desde el punto de vista de seguridad y pues obviamente periodista vallecaucano que no haya sido amenazado es sospechoso. Yo obviamente pues he tenido varias amenazas, me ha tocado irme del país, pero uno sabe que esas son contingencias que uno debe afrontar para poder ejercer este oficio de una manera rigurosa. Pues hombre, digamos que el tema que cubrimos nosotros en el canal Caracol, por ejemplo, es el tema del orden público más que todo. Difícil porque hay mucha presión de diferentes puntos, nos toca cubrir el tema de la guerrilla, la zona del norte del Cauca, el tema de las bandas criminales en el norte del valle que es bien complicado. Hay presiones de parte de los grupos armados ilegales, hay presiones de la fuerza pública también, hay que decirlo. No les gusta que uno diga cuando ellos, digamos, han cometido algún error.
Entonces lo tratan de intimidar a uno, de manejarle la información. Pero digamos que uno tiene que aprender a manejar todas esas cosas, equilibrando la información, entregando todos los puntos de vista. Siempre y cuando usted diga lo que dice la parte, lo que dice la contraparte, si de pronto hay un tercero que también ayuda a analizar la información, buenísimo. Entonces ahí nadie va a tener que decirle a usted, venga, usted se cargó para tal lado, para tal otro. Yo creo que el éxito es ese, mantenerse lo más equilibrado posible, a pesar de las presiones que hay de diferentes grupos, tanto legales como ilegales. Complicado, no es fácil hacer periodismo porque en el Valle del Cauca hay grupos que de una u otra forma tienen intereses que a su vez atentan contra la libertad de expresión y la libertad de prensa. Hay grupos guerrilleros, hay bandas criminales, hay residuos del paramilitarismo, hay una clase política también que en ocasiones se opone a la libre expresión y a la libre opinión de la prensa. En fin, hay diferentes factores que no permiten que la libertad de prensa se diera como uno quisiera. A pesar de esos, hay algunos medios, sobre todo medios los más grandes, por supuesto, que en algunas ocasiones permiten hacer cubrimientos de forma independiente. Lo complicado es para los medios pequeños, en municipios pequeños, en donde dependen esos medios de comunicación financieramente de la administración municipal y del empresariado, que digamos coarta un poco la libertad del trabajo para los periodistas. Digamos que si comparamos al Valle del Cauca de pronto con otros departamentos o con otros países, incluso comparamos a Colombia, quizá no sea tan complicado porque hay países donde realmente las fuentes son casi que imposibles. Teniendo en cuenta eso, el Valle del Cauca se facilita mucho. Generalmente sus voceros oficiales en alcaldías, gobernación, entidades como la policía, el ejército, son dados a hablar con la gente y a aclarar situaciones o a responder a las inquietudes de los periodistas. Sin embargo, no se puede negar que hay algunas personas que no comprenden la importancia de los medios de comunicación y a veces se cierran un poco a podernos atender y a poder resolver las inquietudes y las necesidades que tenemos como medio de comunicación, especialmente en esos lugares donde el orden público no es muy bueno, donde digamos que hay crisis como digamos por ejemplo asaltos, homicidios. A veces se dificulta un poco porque no solamente las voces oficiales se cierran, sino incluso los ciudadanos se cierran muchas veces por temor a poder denunciar o a poder contar lo que realmente está ocurriendo. Hay situaciones donde uno siempre teme por su vida porque hay actores que para nadie es un secreto, actúan bien sea en las zonas montañosas, también como rurales, que son grupos al margen de la ley y que siempre le limitan a uno ciertas situaciones de pronto de informar a la comunidad lo que está pasando. Entonces uno, diríamos, se autocensura para no incurrir en situaciones que le puedan repercutir a uno negativamente, como atentados hacia la humanidad de uno. Entonces uno se cura básicamente en esas situaciones y eso es como lo difícil en esta situación cuando uno ejerce el periodismo en el Valle del Cauca y en el centro del Valle del Cauca. Lo otro es básicamente son los roces que uno generalmente tiene con los políticos de turno, pues ahí se suscitan debates que uno pues viene registrando y que pues sin lugar a dudas hay un actor que dice sí y otro que dice no y obviamente nosotros siempre tenemos que estar en la mitad, pero al que de pronto no le gusta la información pues hasta le deja hablar a uno y pues situaciones así muy normales. Pero yo creo que lo más difícil en el centro del Valle del Cauca y en el Valle del Cauca en general es la situación de inseguridad cuando nosotros cubrimos las noticias. Ejercer periodismo más que cualquier otra profesión es un hecho de pasiones, es un hecho de emociones y de mucha resistencia. La verdad hay situaciones bastante complicadas en el caso de quienes como para mi medio cubren el orden público. Hay ocasiones en las que se convierte bastante difícil la situación para poder trabajar en el hecho de las complicaciones que se dan incluso con algunas de las fuentes
o con los familiares de algunas víctimas de algunos hechos de lesa humanidad que pues no ven muy bien el trabajo del periodista. Hacer periodismo, como cualquier profesión en cualquier parte de Colombia, se debe correr el riesgo, ¿no? Y entonces, pues en este caso hay una máxima: mientras usted ande con la verdad y diga lo que es, pues yo creo que uno debe sentirse tranquilo. Pues hay sí intrigas y problemas y todas las cosas, pero pues de todas maneras es como en toda profesión, se corre un riesgo, y eso sí es usted hasta manejando un bus, bajándose de la cama, y lo que te debe dejar tranquilo a vos es que siempre estés con la verdad. El problema fatal para un periodista es que lo desmientan. Pues complicado hacer periodismo en el Valle del Cauca es cuando uno tiene que decir la verdad, esa verdad que no le gusta a muchos y que en ocasiones uno tiene que decirla a medias porque si no pues se mete en líos o se le complica la vida, pero de todas maneras hay que trabajar fuertemente por hacer las cosas más creíbles para la comunidad. Para los que nacimos con la vocación del periodismo, realmente sabemos que estamos ante un sacrificio, ante una lucha, una batalla, pero es tanta la ansiedad, el cariño que tenemos para la profesión, para el oficio, que cualquier sacrificio es pequeño. El informe de la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, indica que durante el 2011, el departamento más inseguro para el ejercicio del periodismo fue Cauca, con 36 agresiones contra periodistas, 17.82%. En este departamento los ataques se concentraron en amenazas colectivas que afectaron a 22 periodistas y radios comunitarias, así como a una tentativa de homicidio. Esta es la realidad que afrontan nuestros corresponsales de radio, prensa y televisión, tanto en el Valle como en el departamento del Cauca, arriesgando sus vidas para llevar a usted la información oportuna. Las múltiples amenazas que he tenido, cartas que han llegado, pues una muy triste es cuando mataron a Gerardo Bedoya, el subdirector de opinión del periódico. Yo era jefe de redacción en ese momento. A la semana se me apareció en mi oficina Rodrigo Lloreda con cara de acontecimientos y me dijo: vea lo que acaba de llegar. Era una carta donde decían que el siguiente era yo, y me tuvieron que mandar a Panamá a un congreso, me tuvieron en Panamá como un mes allá escondido. O sea, es difícil ejercer el periodismo en el Valle. No sé si han visto la promoción en el canal Caracol, la más reciente del cubrimiento que hacemos en el norte del Cauca precisamente. Ahí se ve el riesgo que uno tiene que tomar para poder ir por la noticia. Quedamos en medio del fuego cruzado varias veces, ahí se muestran solo 2 escenarios de los muchos que nos han tocado pues frente a este tema. Caer en un retén de la guerrilla, que lo paren a uno, que lo requisen, que le digan: venga, ¿usted de dónde viene? ¿Para dónde va? El ejército después: venga, ¿y ustedes por qué estaban ahí? ¿O por qué ustedes se dejaron parar de la guerrilla? ¿O sí? Entonces yo creo que ese tema de arriesgar la vida, digamos, es como la anécdota más complicada que hay. Arriesgar la vida para poder entregarle la noticia a la gente. La gente no se imagina lo que uno tiene que pasar para poder llevarle la noticia, que es arriesgar la vida, precisamente quedar en medio del fuego cruzado para poder encontrar la mejor imagen y poderle mostrar lo que está pasando. Digamos que esos son como los elementos más importantes del tema del trabajo que hacemos nosotros. Arriba. ¿Está grabando? Vamos a salir al trote. Vamos saliendo de aquí porque Yo llevo más de 20 años como corresponsal de medios nacionales y obviamente me ha tocado que estar en muchas zonas de conflicto, vivir secuestros y estar en manos de la guerrilla durante varios días, de los grupos paramilitares, en fin, infinidad de cosas que pasan en este día a día de los periodistas. Gracias a un mayor del ejército
pues que nos salvó la vida, puedo decirlo de esa manera, no solamente a mí, sino al equipo que nos acompañaba. Eso fue en el norte del Cauca, exactamente en El Palo. Él me dijo: Ingrid, ya váyase porque ya los tatucos están cayendo muy cerca, es mejor que se muevan ya de acá. Decidimos hacerle caso porque él insistió. Y aproximadamente 20 minutos después, pues efectivamente los tatucos cayeron tan cerca que cayeron a él, a sus hombres. Murió él, murieron varias personas, soldados que estaban con él. Es el mayor Dixon Castrillón y bueno, es una anécdota de esas anécdotas tristes por lo que le pasó a él, pero felices finalmente porque gracias a él estamos vivos. Sucedió en una vereda en Caloto, Cauca. Estábamos inspeccionando el área porque en ese momento habían algunas bases del ejército que se estaban localizando en fincas y en casas dentro de la población y comenzaron los líderes indígenas y de la comunidad pues a tratar que esta gente saliera, que los soldados salieran de las zonas porque consideraban que era un riesgo tenerlos allí. Nosotros estábamos cubriendo la noticia y en medio de esa situación pues se presentó un hostigamiento, un combate entre ejército y guerrilla. Terminamos casi refugiados con los mismos integrantes de la comunidad dentro de una de esas casas lotes y nos convertimos un poquito como en parte de esa noticia. Fue algo anecdótico que se registró en ese momento y que pues obviamente fue registrado para nuestro medio. Experiencias demasiadas como la del terremoto de Armenia. Ahí me di cuenta cuando observé en la morgue más de 1.200 cadáveres, ahí me di cuenta que la muerte era para todos y cuando el director del hospital del municipio de Armenia observó a su señora madre que había muerto, le había caído una plancha sobre la cabeza, en ese momento el médico dijo no, tenemos que atender y atendieron a todos los pacientes del Hospital San José de Armenia. Un accidente en el Plan de las Vacas, un domingo. En horas de la noche todo estaba oscuro cuando de repente un carro iluminó, yo estaba parado al pie de la vía y cuando iluminó, entonces yo estaba casi encima de 24 cadáveres que había dejado ese lamentable accidente registrado en el Plan de las Vacas. Yo pienso que cuando uno trabaja, no piensa ni siquiera en la muerte. No, mire, a mí me tocó conocer y valorar muchísimo porque trabajé con él, fuera de que fue un gran amigo y un gran colaborador mío porque me ayudó en muchas campañas. Uno de los grandes periodistas de Colombia, Raúl Echavarría Barrientos, subdirector del periódico Occidente por muchos años, cuando claro, el periódico Occidente era un respetabilísimo diario caleño. Raúl Echavarría salía siempre a mediodía a buscar un taxi para irse de ahí, de la puerta del periódico El Occidente, carrera 12 con calle Quinta en Cali, y para irse a su casa. Pues un día como tal salió y al bajar en su casa del taxi, ahí lo mataron, mató la mafia pues fuerte que había en Cali en esa época. Un hombre de una vida diamantina, de una vida muy clara, muy constructiva, excelente periodista, excelente amigo, excelente miembro de familia, es decir, un hombre intachable. Y estoy seguro que nunca le oí a Raúl, porque tuvimos muchísimas charlas, nunca le oí hablar de la muerte, ni de los riesgos de la muerte, del oficio, no. La mayoría de los periodistas que he conocido, muy buenos por cierto, nunca se han preocupado por la muerte. Esa es una añadidura que llega dolorosamente en unos momentos y que se lleva a una mujer o a un hombre del oficio, pero por otras razones que ni él mismo o ella misma han pensado. Es de sorpresa.